Hola chicos y chicas, en este video vamos a trabajar con la guía de repaso teórico 1 de la unidad de determinantes. El primer ejercicio nos dice, califica con verdadero B o falso F las siguientes proposiciones. Justifica tu respuesta. El inciso A, siempre es posible calcular el determinante de una matriz cualquiera. Para decir si esa proposición es verdadera o falsa, vamos a ir al archivo de teoría, donde la primera definición que tenemos es la de determinante de orden n. Dice, sea n un número natural, se llama determinante de orden n a toda función d que va de k n por n en k que verifica los siguientes axiomas. Y acá tenemos enunciado los 4 axiomas que debe cumplir la función d para ser una función determinante. Acá, donde nos dice que la función d va de kn por n, eso nos quiere decir que la función determinante se aplica a matrices de orden n por n, es decir, matrices cuadradas. Entonces, no es cierto que se puede calcular el determinante de una matriz cualquiera. Para que el determinante se pueda calcular, tiene que ser una matriz cuadrada. Acá, veamos por ejemplo, tenemos la matriz A, que tiene 2 filas y 3 columnas, y de esta matriz no es posible calcular el determinante. Entonces, el apartado A es falso. Vamos al B. El determinante de una matriz es un número real positivo. Nuevamente nos vamos al archivo de teoría y acá tenemos algunas observaciones. La primera observación nos dice, como d de kn por n en k es función, cada matriz A de kn por n tiene asociado un único escalar d de A perteneciente a k. Eso nos dice que como la función determinante es función, cada matriz cuadrada tiene asociado un único valor de determinante que es un escalar del campo K. Acá en ningún momento nos dice que tiene que ser real, ni mucho menos positivo. Veamos un ejemplo. Calculamos el determinante de la matriz B, que es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Cuando hacemos el determinante, recordemos que hacemos el elemento 1, 1 por el elemento 2, 2, menos el elemento 1, 2 por el elemento 2, 1. Si hacemos las cuentas, en este caso el determinante de la matriz B es menos 8. Entonces, no necesariamente tiene que ser un número real y mucho menos positivo. La afirmación B, por lo tanto, es falsa. Vamos a la C. Si A pertenece a kn por n, con n mayor que 1, entonces A y J perteneciente a kn menos 1 por n menos 1 es la submatriz que se obtiene de A eliminando la fila I y la columna J. Para responder esa afirmación, para decir si es verdadera o falsa, nos vamos nuevamente a la teoría en la página 6, al principio de la página 6, tenemos acá una anotación donde nos dice que si tenemos una matriz cuadrada, vamos a denotar con A y J a la submatriz que se obtiene eliminando la fila I y la columna J de A. Es decir, que la matriz AJ es una matriz de orden n-1 por n-1. Entonces, la afirmación es verdadera. La afirmación C es verdadera. Con esta notación indicamos la submatriz que se obtiene de la matriz A eliminando
la fila I y la columna J. Vamos al apartado D. Nos dice, si el determinante de B es 0, entonces B, la matriz B, tiene que ser la nula. Esa afirmación, vamos a ir a un ejemplo para ver que es falsa. Acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si tenemos que calcular el determinante de una matriz de orden 2×2, donde las filas son iguales, hacemos el desarrollo y nos fijamos que nos da 0. Acá otro ejemplo, las columnas de la matriz, en este caso, son iguales. Si hacemos el cálculo del determinante, nuevamente nos da 0. También podemos dar como un ejemplo una matriz que tiene toda una fila, o bien podría haber sido una columna de ceros. El determinante nos da 0. Y sin embargo, ninguna de estas tres matrices es la nula. Entonces, la afirmación D es falsa. En el apartado E nos dice, la matriz nula de orden 2×3 tiene determinante 0. Esta afirmación es falsa, ya que acá nos dice que la matriz nula de orden 2×3, y nosotros ya habíamos charlado que solamente podemos calcular determinantes de orden de matrices cuadradas. En este caso nos está hablando de la matriz nula de orden 2×3, que no es una matriz cuadrada, por lo tanto ni siquiera puedo calcular el determinante. La afirmación E es falsa. Vamos a la F. Si A es la matriz y B es la matriz, entonces el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de ambas matrices es el mismo. Vamos al archivo de teoría. En la página 8 tenemos la definición de cofactor de un elemento, ¿sí? Tenemos n, un número mayor que 1, una matriz A de orden n por n, y el cofactor del elemento A sub ij se denota con alfa sub ij, y es un escalar que se calcula de esta manera. Observemos, es menos 1 elevado a la fila de la que estoy calculando el cofactor, el número de fila, más el número de columna que estoy calculando el cofactor, por el determinante de la matriz que se obtiene de suprimir la fila I y la columna J. El cofactor es un escalar, es un número. Veamos entonces, nos han pedido calcular el cofactor de la fila 2, columna 2, de la matriz A, que tenía esta forma, y de la matriz B, que tenía esta forma. Miremos las matrices y podríamos decir que son iguales, salvo por el elemento 2, 2, que es justo el elemento del cual me pide calcular el cofactor. Entonces, si aplicamos la definición que vimos recién en la teoría, podemos obtener el valor del cofactor del elemento 2, 2 de la matriz A, que nos da menos 3, y el valor del cofactor del elemento 2, 2 de la matriz B, que también nos da menos 3. Y esto pasa porque el cálculo del cofactor no depende del elemento. Entonces, por eso, estos dos cofactores son iguales. Vamos a decir entonces que la afirmación F es verdadera. Vamos a la G. Si una matriz tiene una fila o columna nula, su determinante es 0. Nos vamos entonces al archivo de teoría.
en la página 10, al principio de la página 10, tenemos enunciadas algunas propiedades, donde la segunda propiedad nos dice que si una matriz tiene una columna nula, entonces su determinante es igual a 0. La proposición que tenemos entonces va a ser verdadera. ¿Y por qué digo verdadera si acá me dice fila o columna? Y acá en la teoría solamente me habla de columna. Porque en la página 13 tenemos algunas propiedades adicionales. Y la primera propiedad nos dice que el determinante de cualquier matriz cuadrada es igual al de su transpuesta. Entonces, si la matriz tiene una columna de ceros y ese determinante nos da igual a 0, la transpuesta va a tener una fila de ceros y el determinante lo mismo va a seguir valiendo 0. Por eso, la afirmación G, si una matriz tiene una fila o columna nula, su determinante 0 es verdadera.